Vale, pues hola, muy buenos días de este lado del Atlántico, en México y en América Latina. Buenas tardes para la gente que nos ve en España y en Europa. Yo soy Erika Rosete y formo parte del equipo de Osoigo México y les agradezco mucho que estén presentes a quienes estén ahí del otro lado de la pantalla. Esta es una ocasión muy importante para Osoigo, el proyecto en general, Osoigo Mundial, Osoigo España, Osoigo Chile, Osoigo Colombia, Osoigo Perú y específicamente y especialmente para México, porque este es nuestro primer encuentro internacional. No me voy a tardar mucho, esta es una presentación muy breve, quiero agradecerles a las mujeres que hoy están acompañándome ahora mismo, porque van a hablar algunas de ellas de su testimonio en México, como ya lo sabrán, tanto aquí en este país como fuera de México, el feminicidio es uno de las pandemias reales que existen desde hace muchos años. En México asesinan cada día a 10 mujeres y es una cifra que debería de preocuparnos a todos, que nos está ocupando a algunos. Y bueno, nada, voy a presentar a las mujeres participantes que hablarán de su testimonio y que cada una de ellas tendrá la oportunidad de expresar lo que a ellas les ha pasado. Así que muchas gracias, Maribel Enciso. Ella va a hablar sobre el robo, la sustracción de su hija. Muchas gracias. Lidia Florencio también hablará de su testimonio. Y muchas gracias, Lorena Gutiérrez. Quisiera decir también que Ana Martínez, otra de las participantes, ha tenido que viajar de emergencia a California y ahora mismo está en un avión, así que no podrá acompañarnos. Espero que si pueda conectarse también la podamos integrar a esta conversación. Y también, y a quien les agradezco infinitamente, es a las parlamentarias españolas pertenecientes al Parlamento Europeo que nos acompañan ahora. Es Clara Aguilera, eurodiputada por el PSOE, el Grupo Socialista en la Eurocámara, y vicepresidenta de la delegación del Parlamento Europeo en la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México. Muchas gracias, Clara. También nos acompaña María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada por Podemos, nos acompañará también, es el grupo de izquierda en el Parlamento Europeo y vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género. Y Diana Riba, muchas gracias, Diana, eurodiputada por Esquerra Republicana de Cataluña y miembro tanto de la Comisión FEM como de la Delegación de México. Así que si quieren empezar, Lorena, empezamos contigo. Adelante. Lorena, ¿me escuchas? Oh, Gracias. sí, claro que sí. Buenos días, yo soy Lorena Gutiérrez Rangel, mamá de Fátima Barinia Quintana Gutiérrez y de Daniel Emiliano Quintana Gutiérrez. Bueno, pues yo tengo 6 años en esta lucha por tener acceso a la verdad y a la justicia. Mi hija Fátima fue asesinada el 5 de febrero del 2015 cuando venía de la secundaria. Ella tenía 12 años. Fue ese jueves 5 de febrero del 2015 el día que yo vi por última vez a mi niña cuando salió de casa a las 6:15. Posterior, ella regresaba a casa a las 3 de la tarde, no regresó mi niña, salimos a buscarla y pues ella fue interceptada por 3 vecinos 100 metros antes de llegar a casa. A Fátima la violaron en superioridad numérica 3 vecinos, la destrozaron a mi hija y nosotros, su hermano Daniel y pobladores, vecinos de la comunidad de la Lupita Casas Viejas acá en México, en una comunidad muy pequeñita, todos ellos nos ayudaron y encontramos a Fátima 2 horas después de que debió de haber llegado a casa. La encontramos semienterrada. Yo no supe qué le había pasado a mi hija, solo sabía que estaba muerta, que estaba en esa zanja, que estaba enterrada, que los vecinos nos habían ayudado a encontrarla, que mi hijo Daniel estaba junto a mí, que estábamos ahí, que ya la habíamos buscado y ese era el lugar donde estaba Fátima. A partir de ese día, nosotros empezamos esta lucha. A partir de ese jueves 5 de febrero del 2015, no hemos parado de luchar. Somos una familia desplazada después del feminicidio de mi hija por amenazas de muerte.
En la vinculación a procesos se nos informó que uno de los asesinos de mi hija era vinculado a la delincuencia organizada, que era narcomenudista, él y toda su familia, que pertenecían a un cartel de las drogas. Este sujeto fue protegido por una escuela de renombre internacional acá en México. Pues de todo esto logramos nosotros en el 2017 que se sentenciaran a dos, a uno lo sentenciaron a 73 años, 8 meses, a este otro por ser nieto de un militar retirado, hijo de un policía municipal y primo y sobrino de policías judiciales federales del Estado de México, pues a él la juez tuvo a bien dejarlo en libertad, aún con todas las pruebas que teníamos. Estos dos sujetos estaban siendo juzgados a la par, en la misma audiencia, en la misma sala, y pues solamente se vinculó y se sentenció a uno, al otro se le dejó totalmente en libertad, porque la juez Janet Patiño García nos dijo que no podía dejar pasar por alto el que la escuela Sierra Nevada, una escuela de renombre internacional, hubiese proporcionado un video y hubiese dicho que este sujeto estuvo en ese lugar, estuvo laborando en la escuela Sierra Nevada, cuando en la Lupita Casas Viejas lo detuvimos y lo entregamos y fue ingresado en un hospital porque todo un pueblo lo golpeó. Nosotros no entregamos un fantasma no pudo estar recluido en un hospital 15 días. No sé cómo fue que esta juez hizo esto. Bueno, a lo largo de estos 6 años sí es la parte de la corrupción, la impunidad, la ineptitud, el que nuestro sistema, el que todo nuestro sistema de impartición de justicia esté invadido por toda esta gente corrupta e inepta. Esto fue lo que pasó con los dos primeros asesinos de mi hija, los dos adultos. Con el menor, 15 días antes de, más bien 15 días después de haber sido detenido y ingresado en este hospital, él fue dejado en libertad, porque a los magistrados de menores, a la magistrada de menores y a la juez no le pareció suficiente el que dentro de su casa hayamos encontrado la ropa, la cubeta con sangre donde se lavaron, que nosotros lo hubiésemos visto salir de su casa con la mochila de mi hija en las manos, que yo lo haya correteado más de 400 metros en el bosque. A ella nada le pareció suficiente. Lo dejó en libertad y estuvo prófugo 2 años. Él ahorita en este momento está en un tutelar. Fue sentenciado a 5 años por haber asesinado a mi niña, por haberla violado en superioridad numérica. Nosotros en esta vinculación a proceso nos enteramos de lo que en realidad le habían hecho a Fátima. A Fátima, desde el momento en que la interceptan 100 metros antes de llegar a casa y 12 metros antes de pasar frente a la casa de ellos le cortaron el cuello a Fátima. Se la llevaron los 3 hacia el bosque y en el trayecto le tiraron los dientes y le sacaron un ojo. Le picaron el cuerpo alrededor de 90 veces. Cuando llegaron a la zanja, la violaron los 3. Le cortaron las entrepiernas 10 centímetros. Le abrieron el pecho 30 centímetros. Y no conforme con esto, como mi niña era una guerrera y luchó por su vida, dándose cuenta que nada de esto le había quitado la vida a Fátima, ellos le introdujeron un objeto de bordes irregulares y la destrozaron toda por dentro. Y como no estaba muerta aún mi hija, le arrojaron 3 piedras en la cabeza, una de 36 kilos y 2 de 32. Fue así como a nosotros nos entregaron un certificado, un acta de defunción donde constaba que mi hija había muerto por traumatismo cráneoencefálico severo y por edema, y que había sido un homicidio, no un feminicidio. Nos costó muchísimo que lo reclasificaran, porque la juez
tuvo a bien decirnos que ella no podía acreditarlo como feminicidio porque ella no sabía si Fátima a los 12 años contaba con su periodo. Ahora sé toda la infamia que han cometido en contra de nosotros. Hemos luchado 6 años y aquí seguimos. El tercer asesino, el que está vinculado a la delincuencia organizada y que tiene toda la protección de esta escuela, Sierra Nevada, y de estos trabajadores de mantenimiento que tuvieron a bien venir a declarar a favor de él. Bueno, pues este tercer asesino fue dejado en libertad el 8 de junio del 2017, solamente se sentenció a 1. Y este adulto, este sujeto que está vinculado a la delincuencia organizada estuvo en libertad porque lo dejaron libre, porque supuestamente la juez Janet Patiño García no encontró pruebas suficientes para vincularlo y para sentenciarlo. Lo dejó en libertad. Solamente sentenció a 1 de los adultos y quiero que sepan que 2 de los que asesinaron a mi hija son hermanos, Luis Ángel y Misael Atay de Reyes. Son los 2 que están sentenciados, que están cumpliendo ahorita su sentencia. Misael por haber sido menor a 5 años y Luis Ángel Atay de Reyes a 73 años, 8 meses. El tercer asesino del que no puedo hablar porque le violento su presunción de inocencia, él es el que está esperando una nueva sentencia, porque nosotros interpusimos un amparo y se nos otorgó el amparo y se nos repuso el juicio. El sujeto está esperando una nueva sentencia. Espero que esta vez sí haya una sentencia para este sujeto que fue el actor intelectual del feminicidio de mi hija, fue quien planeó la muerte de Fátima, fue quien decidió que ese jueves 5 de febrero del 2015 mi hija tenía que morir. Así es acá en México. Acá en México no hay justicia. ¿Por qué? Porque estos sujetos no son unos sujetos enfermos, no están enfermos, son hijos sanos de un sistema patriarcal que les enseñó que pueden disponer de la vida de las niñas y de las mujeres, porque acá no pasa nada, porque no hay sentencias, porque no se les vincula, porque no pagan lo que hacen. Pues aquí estoy, sigo esperando. Nosotros fuimos desplazados por amenazas de muerte de la familia de este tercer sujeto. Ahorita estamos viviendo el tercer desplazamiento. A lo largo de estos 6 años no hemos logrado el perfecto acceso a la verdad y a la justicia. Lo que sí hemos logrado es que nos asesinen a otro de nuestros hijos. Daniel, que cuando Fátima fue asesinada, mi hijo contaba con 10 años y él fue el que nos ayudó, fue uno de los que anduvo con nosotros, conmigo ayudándome a buscar a su hermana. Él encontró en esa zanja junto conmigo y nunca lo pudo superar. Estando nosotros en una medida de protección por estas amenazas de muerte en el estado de Monterrey, Nuevo León, estábamos viviendo nuestro segundo desplazamiento. El primero fue en un estado cercano al lugar donde vivíamos. Este segundo desplazamiento fue en Monterrey, Nuevo León. Estando en este estado, mi hijo y nosotros no contábamos con el perfecto acceso al sistema de salud, ya que teníamos que mantener un perfil bajo. No contaba mi hijo con el perfecto acceso a la educación, a la alimentación, a la libertad, sobre todo. Todos los niños y las víctimas colaterales de los feminicidios tienen derecho a ser libres y acá se les violenta ese derecho. Mi hijo tenía que vivir como prisionero dentro de su propio país en compañía de los hermanos de Fátima y de sus padres. El 20 de noviembre del 2020, mi hijo empezó a tener una molestia en el abdomen, el cual lo tenía con 2 días vomitando y solo tomando suero y agua. Mi hijo Daniel cursaba la preparatoria de la Universidad de Nuevo León y pues estábamos en el confinamiento, perjudicando muchísimo más la salud física y emocional de mi hijo con este confinamiento y con todas estas violencias en contra de mi hijo, violentándole para
de una manera vil el derecho superior al menor. Le violentaron todos sus derechos. Yo acudí con mi hijo, junto con mi esposo, a 4 hospitales de Nuevo León. Al materno infantil, en el cual se me dijo que no podían atender a mi hijo porque Daniel ya tenía 16 años y que en ese hospital en la edad límite eran 15 años, 7 meses. No lo quisieron atender, me tuve que retirar de ese y me fui a un privado que se llama el Hospital San Vicente de Nuevo León, en el cual me dijeron que mi hijo tenía una fuerte crisis de ansiedad, que no tenía un dolor abdominal, lo cual era una total mentira, porque en ningún hospital nos conocían. Jamás yo les había contado absolutamente nada, ni conocían a mi hijo, ni su historia, ni la de nosotros. No sé de dónde sacaron la crisis de ansiedad. El chiste es que de ese Hospital San Vicente nos dijeron que Dani no se podía quedar ahí porque no tenía, el hospital era COVID y que era mejor que lo lleváramos al hospital universitario, un hospital de alta especialidad que está rankeado entre los 12 mejores hospitales a nivel mundial, el Hospital de Investigación de la Universidad de Nuevo León. Lo llevamos y de la misma manera hicieron caso omiso del dolor abdominal de mi hijo Daniel. Nos mandaron, igualmente nos dijeron que mi hijo Daniel tenía una fuerte crisis de ansiedad y que necesitaba un ansiolítico y un antidepresivo. Yo les dije que no, que Daniel tenía un dolor abdominal, que ya tenía 3 días vomitando, que por favor nos ayudaran, que lo atendieran. Hicieron caso omiso, me mandaron a un hospital psiquiátrico. En el hospital psiquiátrico, el psiquiatra solamente me pidió los generales de Daniel, le pedí yo que lo pesara y lo midiera él me dijo que no, que yo se los podía proporcionar para agilizar esto. Entonces yo le dije que Daniel tenía 16 años, que medía 1,87 aproximadamente, porque la última vez había sido 7 meses antes de este día, y que pesaba alrededor de 90 kilos. Mi hijo era un niño muy alto y él me dijo que estaba bien, que iba a pasar a Daniela que le pusieran un ansiolítico y un antidepresivo. Vinieron enfermeros, se llevaron a mi hijo y fue cuando él me empezó a pedir que yo le platicara la historia. Pues yo le platiqué la historia de Fátima. Yo sé que es un nivel de revictimización en todo el gobierno. A donde quiera que tú vas a pedir un apoyo, te hacen que les cuentes la historia. O sea, el por qué tú vas a pedir un apoyo de una despensa, un apoyo para la educación de tu hijo, para una beca. Tú tienes que ir, o sea, te tienen que estar revictimizando en cada ventanilla. Y tienes que contar tu historia y no tienes ahí privacidad. O sea, no les interesa quién te esté escuchando. El chiste es que tú le cuentes tu historia, lo que tú has vivido para hacerte acreedor a una beca o a una miserable despensa. Eso es lo que nos hacen aquí en México. Posteriormente a esto, me entregan a mi hijo del hospital psiquiátrico. Yo pregunto si él se va a quedar, me dicen que no, que es un hospital altamente COVID. Me voy con mi niño. Él se levanta, a estos hospitales él entró de pie, caminando. Nos vamos hacia casa. En el trayecto a casa, mi hijo pierde totalmente la conciencia. Daniel está totalmente sedado, totalmente noqueado. Llegamos a casa, esto fue en menos de 20 minutos. Lo bajamos del carro entre mi hijo, mi yerno, mi esposo, mi hija y yo, porque Daniel era muy alto, ya no lo pudimos subir a su recámara, lo acostamos abajo. Estuvo hace un rato en casa, nosotros veíamos que era horrible escucharlo quejarse ya dormido, completamente sedado. Mi esposo me dijo, no podemos pasar la noche así con él aún dormido se queja horrible. Nos lo llevamos nuevamente al hospital universitario. Me interceptaron en el pasillo,
con la silla de ruedas, 2 doctores, no nos dejaron entrar porque ya estaba mi esposo conmigo, no nos dejaron entrar, una doctora y un doctor nos detuvieron, la doctora en una actitud muy déspota le tocaba el hombro a Daniel y le decía que despertara, que la vida continuaba, que le echara ganas. A mí me dijo que me iba a recomendar un grupo de sanaciones y regresiones espirituales, que me tenía que esperar a que le hiciera efecto todo el medicamento que le habían puesto a mi hijo, que era una crisis de ansiedad. Yo no sé de dónde lo sacaron si no nos conocían. Nos regresamos a casa porque definitivamente nos dijeron no, no, y no lo vamos a atender. Nos fuimos a casa y mi hijo se murió en casa. Daniel murió en casa. Daniel tenía 16 años, era estudiante. Él estaba entrenando en el equipo de fútbol americano de la preparatoria 2 de la Universidad de Nuevo León. Me asesinaron a mis hijos. Así es como saben proteger, tener en una medida de protección a los niños. Así es como les violenta el interés superior del menor a los niños. No sé cómo van a hacer para regresarme a Daniel, porque para mí eso sería la justicia. Eso sería Lorena, sí. gracias Lorena, disculpa que te interrumpa para poder tener más tiempo de conversación con todas. Sí, Si quieres, cortamos un poco el sí, testimonio sí, y para darle la voz a Clara Aguilera, eurodiputada del PSOE, vicepresidenta de la sí, Delegación del Parlamento Europeo de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México. Clara, gracias sí, Lorena. de nada. Bueno, es decir, es desgarrador lo que nos has contado, Lorena, es terrible. No sé cómo se puede sobrevivir a todo eso, ¿no? Cuesta trabajo hablar, ¿eh? Quiero agradecer sobre todo la fuerza que tienes, que a pesar de todo, pues ahí estás luchando después de tanto sufrimiento. Y yo, es decir, lamento que tengo otro evento ahora y me hubiese encantado escuchar a todas todo el tiempo posible, pero es decir, me ofrezco en otra ocasión. Yo soy vicepresidenta de la delegación mixta con México y ofrezco pues que tengamos otro encuentro. Ahí están mis compañeras Diana y María Eugenia y bueno, lo que podamos hacer, sobre todo para que estas situaciones al menos se conozcan y traslademos lo que en la medida que podamos. Yo me gustaría preguntarte una cosa, es decir, ¿en qué estado sucedió todo esto? ¿En qué estado te sucedió la terrible desgracia de tu hija? ¿En qué estado? Porque según te he entendido, te has trasladado hasta 3 veces, te han obligado a trasladarte. Me gustaría que me dijera en qué estado empezó todo. Sí. Perdón. En el Estado de México, en Toluca, en Lerma, en el municipio de Lerma, pero pertenece a Toluca, el Estado de México. Bien, es decir, ¿has tenido tu familia ha tenido algún tipo de protección del Estado, del gobierno federal? ¿Ha habido algún tipo de protección debido a todos estos años y todo ese trabajo que habéis estado haciendo contra estos asesinos? ¿O han brindado algún tipo de protección o algún tipo de ayuda? Me imagino también el nivel de gasto, no sé, pero sobre todo protección de vuestra vida, ¿no? Es decir, ¿habéis tenido algún tipo de protección o no han ofrecido ni siquiera ninguna posibilidad de ese aspecto? Bueno, nosotros solamente contamos con un botón de asistencia que no sirve para nada porque lo tocamos innumerables veces cuando Daniel estaba ya muy grave y jamás llegó nadie a ayudarnos. Es la única protección y pues los lugares a los que me han desplazado se supone que son medidas de protección. Bien, Solo sí, eso. por eso ese desplazamiento hasta Sí. 3 veces que habéis tenido, ¿no? Es decir, intentando desviaros de la zona donde están los asesinos, donde vivían los asesinos, ¿no? Es decir, bueno, es tremendo. Yo, es decir, porque cuesta trabajo hablar después de escuchar
esta situación. Y yo lo que sí me ofrezco con mis compañeras que ahora continuarán y lamento no poder escuchar a Lidia, pero me ofrezco a Os Oigo también a que haya otras ocasiones y trasladarlo a ver qué pudiéramos hacer, incluso si pudiéramos hacer alguna iniciativa, no lo sé ahora mismo. Sinceramente, créeme que me he quedado un poco desconcertada, ¿no? Del nivel, primero de la fuerza que a pesar del drama tremendo tiene, y eso no hay quien pueda con eso, ¿eh? Pero bueno, si podemos hacer algo, alguna iniciativa de algún tipo, yo hablaré después de terminar, ya mañana con mis compañeras, y si podemos hacer algo sobre todo para que esto, lo digo porque cuando hablamos y trabajamos en el tema de la delegación de México, pues sobre todo lo que hablamos los últimos tiempos es el acuerdo comercial y el acuerdo económico. Y bueno, también hemos hablado en muchas ocasiones sobre la situación que se vive en México, la situación personal y bueno, los asesinatos impunes y la situación de debilidad de muchas familias y personas. Eso también hemos hablado en algunas ocasiones, pero es importante que esta voz se oiga, que este tremendo asesinato, feminicidio tremendo de tu hija, es decir, como imagino los casos de Maribel o de Lidia, es decir, tremendos todos, podamos llevar alguna iniciativa. Yo hablaré con mis compañeras y ver qué podemos hacer para ayudar únicamente a que vuestra voz se oiga más lejos. Y bueno, no vais a recuperar, tú has perdido 2 hijos, no los vas a recuperar, pero al menos ver hasta dónde se puede llegar, pues, para impedir en el futuro alguna de estas cosas, ¿no? Es decir, que mucho se nos ha vendido con el presidente actual, pero creo que el presidente actual no está cambiando el gran drama, el gran problema de la impunidad y de la situación de la justicia en México. Por tanto, yo poco más que ofrecerme a vosotros para cualquier ocasión y para ver si podemos conjuntamente con mis colegas, podemos hacer algo para que se os escuche más, se os atienda y en la medida de mostraros algún escaparate, que esta impunidad no salga gratis. Es decir, porque estas cosas no pueden salir gratis. Y si tú has sido muy peleona y habéis luchado mucho, tu familia, pero al final estas cosas, cuando salen fuera de México, quizás avergüencen un poco a los gobiernos, ¿no? Es decir, esa situación. Entonces, hagamos, no sé, pues ahora mismo tendríamos que verlo, pero vemos qué podemos hacer para, bueno, pues ayudaros en que no salga gratis estas cosas y que lo que podamos hacer desde el Parlamento Europeo, la distancia hoy día no es un problema, es decir, aquí estamos para escucharos, para atenderos y para ofrecer lo que podamos llevar a cabo. Así que lamento tener que irme, Lorena, Maribel, Lidia, pero bueno, ahora se quedan mis colegas que yo hablaré mañana con ellas y ver qué podemos hacer para ofreceros esa mano amiga y bueno, que se ponga un altavoz grande que llegue a toda Europa, es decir, la medida que podamos. Así que ánimo, eres luchadoras, sois luchadoras combativas y desde luego solo os puedo decir que nada, todo mi cariño y lo que podamos hacer políticamente con vosotros. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Clara. Como ya lo ha mencionado, Clara se tiene que retirar, pero le agradecemos igualmente. El mínimo derecho que tienen las víctimas es el de ser escuchadas. Y precisamente estas campañas en Os Oigo México se han lanzado por una falta de respuesta de las autoridades, por una falta de sensibilidad. Y para nosotras, y hablo en general, representa muchísimo el hecho de que 3 parlamentarios como ustedes hayan tomado el tiempo de escucharnos y sobre todo de expresarnos lo que ustedes pueden sentir o pensar. Así que gracias, Clara. Gracias por acompañarnos. A vuestra disposición para otras ocasiones. Gracias. Hasta luego, Clara.
Para seguir un poco el orden, dado que Ana Martínez todavía no se encuentra, pero yo voy a hacer un resumen del caso que ella está peleando. Un poco más adelante quiero dar el paso a que nos hable Maribel Enciso. Maribel Enciso, tienes ahora el micrófono para que nos cuentes tu testimonio. Sí, buenos días. Bueno, agradezco el espacio que nos están brindando. Mi nombre es Maribel Enciso, soy madre de María José Monroy Enciso, una bebé que fue desaparecida en el año 2010 en Tecámac, Estado de México, a tan solo sus 11 meses de edad. Bueno, la forma en que me arrebatan a María José de mis brazos fue un tipo desconocido, que ahora tengo su nombre, que es Heiser Crespo García. Este tipo aprovechó el momento en el que yo estaba trabajando en mi consultorio óptico y tenía en cuidado a mi hija María José. Este tipo pues ya me tenía vigilada porque anteriormente yo le había realizado un examen de la vista y regresó el 21 de septiembre del 2010 con el pretexto de que yo de ordenar ya sus lentes. Es cuando me ataca con un arma punzocortante, me corta el cuello y ya viéndome desangrándome, pues él aprovecha en tomar en brazos a María José y salir del consultorio. En esos momentos, pues yo perdí la conciencia, no sé por cuánto tiempo, 3 intentos por salir de la óptica. Al tercero, bueno, yo ya pude salir y pedir auxilio a los vecinos, yo me volví a desvanecer, no me salía la voz, yo, pero con mi voz era muy leve lo que salía, yo decía que buscaran a mi hija, que se la habían llevado. A mí me trasladan al hospital y me realizan una traqueotomía. Los médicos daban pocas esperanzas de vida. Y bueno, en esos momentos en los que yo estaba recuperándome en el hospital, estuve inconsciente como una semana aproximadamente. A mi esposo lo traían sin comer, sin dormir, porque las autoridades mexicanas querían un culpable y pues para ellos lo más fácil era armar una historia y decir que mi esposo había sido por conflicto matrimonial. Eh, entonces, pues hubo violencia institucional por parte de las autoridades. Hasta que yo pude despertar, di mi declaración por escrito de la persona que se había llevado a mi hija. Hasta ese entonces a mi esposo lo dejaron en paz. Y, y bueno, es cuando empiezan a hacer una búsqueda. En ese tiempo, en el año 2010, no existía alerta Amber. Y bueno, los recursos para poder buscar a María José, pues no eran suficientes. Las autoridades nos decían que no saliéramos en los medios de comunicación, que no diéramos entrevistas, que no se diera difusión a la desaparición de María José, al robo de María José, porque estábamos pues interviniendo en las investigaciones, pero en realidad pues no estaban buscándola, a ellos no les importaba. En ese momento el gobernador del Estado de México, Peña Nieto, se estaba postulando para presidente de México y bueno, él no quería ningún tipo de, pues ya no quería más que esto le afectara, ¿no? Había pasado una desaparición de una niña muy mencionada, el caso de Paulette, y pues ya no querían que hubiera más eh, difusión de niños perdidos o difusión de niños desaparecidos. El Estado mexicano violó nuestros derechos humanos, hubo revictimización por parte de ellos, violencia institucional. Llevo 10 años y medio en la búsqueda de María José. Durante todos estos 10 años y medio no les ha importado, no hay protocolos de búsqueda, a pesar de que en este sexenio se abrió la Comisión Nacional de Búsqueda y
y ya hay protocolos escritos en papeles, no se han aplicado, no se aplican. En el año 2015 se abre una fiscalía llamada Unidad de Análisis y Contextos. Esta fiscalía o esta unidad analiza todo el expediente de María José, revisan todos los errores que cometieron en ese entonces las autoridades, y un paso muy importante, el que dan ellos, es que María José está viva y que María José es víctima de trata de personas con fines de adopción ilegal. El tipo que se llevó a María José está en la cárcel, cumpliendo una sentencia de 82 años de prisión. Sin embargo, no quiere decir en dónde está mi hija. No hay ninguna ley que le obligue a decir la verdad. No sabemos, él es el único que sabe a quién le entregó a María José. Y hay líneas de investigación importantes en donde esta persona se ve que entrega a mi hija a una mujer, pero no se logra ver en el video quién es esta mujer. Y sin embargo, pues las autoridades que estaban tan empeñadas en querer comprobar el dicho de este delincuente, porque él había dicho que había atentado contra la vida de mi hija, pues hasta que la unidad de análisis y contextos comprobó que María José está viva y que es víctima de trata de personas con fines de adopción ilegal, es cuando ya están empezando a tomar en cuenta pues esta esperanza que tenemos. María José está viva, María José probablemente ya no esté en México, haya sido sacada del país, y lo que queremos o lo que quiero es que viralizar su foto, viralizar la información de ella. A veces tengo más apoyo de la sociedad que de las propias autoridades, y mi esperanza es de que pues pueda ser reconocida y que pueda ser reconocida y que nos puedan dar esos datos. La fiscalía puso colocó una recompensa por el paradero de María José, y pues lo que tratamos es de difundir en todas las redes sociales, porque pensamos que esas llegan a cualquier parte del mundo, y así es como yo voy a encontrar a mi hija. Estoy muy decepcionada de la justicia mexicana. Sin embargo, pues la seguimos buscando, la seguimos exigiendo, y pues nosotros estamos haciendo nuestra parte. Estas desapariciones lo que hacen pues es acabarnos en vida. No vivimos, sobrevivimos ante estas situaciones. Como familias pues hemos enfermado, y pues, pero nos hemos tratado de cuidar porque sabemos que enfermos pues menos la vamos a encontrar. Siguen las desapariciones en México, sigue la impunidad, siguen las injusticias, esto no termina, y pues el Estado mexicano tiene que poner ya un alto ante todos estos crímenes de lesa humanidad, porque cada vez más y más son las madres afectadas por los feminicidios y por las desapariciones. Y pues queremos que nos ayuden en todos las personas que son expertas en derechos humanos, que nos ayuden a que podamos vivir libres y podamos estar con nuestros seres queridos sin temor a que nos los desaparezcan o a que los maten. Y bueno, seguimos en esta lucha con mi hija. Gracias, Maribel. Muchas gracias. Quiero mencionar que Maribel casi a diario pone un posteo en la página de búsqueda de su hija en muchos idiomas. Si ustedes entran a la página de búsqueda de María José, podrán ver esta urgencia para encontrarla en alemán, en árabe, en inglés, en portugués, en todos los idiomas que se puedan imaginar. Lo hace cada día
desde hace 10 años. Y solamente para mencionar antes de darle paso al testimonio de Lidia, ayer, 10 de mayo aquí en México, fue el Día de las Madres, y quizá el eco que más resonó en este país el día de ayer fue el de las madres de los desaparecidos y las desaparecidas aquí en México. Así que, sin más preámbulo, le quiero dar el paso a Lidia Florencio para que nos cuente su testimonio sobre su hija Diana. Días. Muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Lidia Florencio Guerrero, soy mamá de Diana Velázquez Florencio. Ella fue asesinada un domingo 2 de julio del 2017 aquí en el municipio de Chimalhuacán. Chimalhuacán es un municipio del Estado de México, queda como a una hora y media de la Ciudad de México. Y quiero decirles también que es un municipio pues demasiado violento, sobre todo en violencia de género. Aquí pueden suceder feminicidios, desapariciones, y no pasa nada. Las autoridades son demasiado corruptas, demasiado negligentes, demasiado omisas, y no quieren que se sepa toda la violencia que vivimos las mujeres en este municipio. Dianita desaparece la madrugada de ese domingo 2 de julio, salió de la casa porque habíamos tenido un desacuerdo. Pero aquí lo que pasó es que ella no dijo que iba a salir. Ella simplemente se retiró del espacio en donde yo duermo y se fue a su lugar en donde ella dormía. Yo soy sorda, no oigo. Solamente porque mi otra hija me dice que se había salido, es que me doy cuenta de que había salido a la calle. Me asomo, porque ella tenía la costumbre de salir afuera a hablar por teléfono, porque luego su teléfono no tenía buena señal. Y lo que pensé es que estaba afuera, porque luego se sentaba en la banqueta muy cerca de la casa. Y me asomé y no la vi. Me metí inmediatamente, le empecé a marcar a sus teléfonos, sonaban, pero ella no me contestaba. Así estuve insistiendo mucho tiempo hasta que ella me contesta y simplemente me dice que ya regresaba. Ya voy, me dijo nada más. Me colgó y yo le hablé a uno de mis hijos que vive en Veracruz, le dije que su hermana se había salido, que hablara con ella, que le dijera que se viniera a la casa. Dice, sí, cuelga, dice, ahorita yo le marco para decirle que se tranquilice y que se regrese. Y enseguida me vuelve a marcar y me dice dice, mamá, dice, ya sus teléfonos se suenan apagados, ya no entra la llamada. Yo le volví a marcar para comprobarlo y sí, ya no entraban las llamadas. Salimos a buscarla, nunca la encontramos. En la mañana temprano fuimos a la Procuraduría de aquí de Chimalhuacán a levantar la denuncia por su desaparición, y lo primero que nos encontramos es la indiferencia y la ineptitud de todos los servidores públicos. Nos dijeron que habían pasado muy pocas horas de su desaparición, que teníamos que esperar 72 horas. Revictimizan a Diana diciendo que se había ido con el novio o con los amigos. Quiero decirles que Chimalhuacán es uno de los 11 municipios que desde el 2015 cuentan con una alerta de violencia de género por ser demasiado violento para las mujeres. Mas, sin embargo, pues a esas autoridades definitivamente no lo toman en cuenta, ¿no? Hay más protocolos de búsqueda inmediata, pero pues vemos y sabemos que ellos nunca los consideran necesarios, ¿no? Simplemente ha sido letra muerta. Entonces, nosotros nos dedicamos a buscarla como podemos, vamos a hospitales, a la comandancia, fuimos a buscarla con su pareja, nos la pasamos todo el día
buscando a Diana. Ya llegamos aquí en la tarde, serían como a las 4 o 5 de la tarde de ese domingo 2 de julio. Y yo todo el tiempo me había pasado marcando sus teléfonos. Cuando llegamos aquí le volví a marcar y ya entró una llamada. Nos contestó una mujer que nos dijo que ese teléfono lo había comprado en el Tianguis de San Vicente, un municipio cercano aquí. Solamente con esa información nos levantan esa denuncia por desaparición. Pero nosotros vimos desde un principio que nunca les interesó buscar a Diana, porque ahí seguimos nosotros, únicamente la familia, haciendo esa búsqueda. No, y nos mandaban a hacer el trabajo que les correspondía a ellos, como entregar oficios al otro municipio que es Nezahualcóyotl, para arrastrar sus teléfonos. Eso lo estuvo haciendo mi hija Laura con su papá. Así pasamos 5 días sin saber absolutamente nada de Diana, pero también viendo la poca capacidad y el poco interés de todas esas autoridades. Fue el jueves 6 de julio que, estando en Nezahualcóyotl, Laura pregunta, estando enfrente de las oficinas del CEMEFO, le dijo a su papá que por qué no preguntaban ahí para descartar esa terrible posibilidad de que Diana estuviera ahí, y pues desgraciadamente sí estaba Diana ahí. Ya después, cuando se hicieron las diligencias correspondientes para que nos entregaran el cuerpo de Diana, supimos que los patrulleros, que fueron los primeros al enterarse, los primeros respondientes, tuvieron conocimiento desde la madrugada de ese 2 de julio a las 5:30 de la mañana. Recibieron una llamada de un vecino en donde dejaron el cuerpo de Diana. Pero en su negligencia, en su irresponsabilidad, lo reportaron como si se tratara de un masculino. Y así hicieron el levantamiento del cuerpo de Diana sin ningún protocolo de actuar para las muertes violentas de las mujeres. Entonces ahí se pierden muchas evidencias, porque todas las autoridades, desde ministerios públicos, peritos y policías de investigación que estuvieron en el levantamiento del cuerpo de Diana, pues no estaban capacitados y no les interesó, simplemente no les interesó hacer bien el trabajo. Entonces pierden muchas evidencias. No hay cadena de custodia, y lo más grave y lo más triste es que dicen que se trataba de un masculino. Entonces, pues así dejan el cuerpo de Diana en el CEMEFO de Nezahualcóyotl, en donde sigue siendo tratado con indignación y sin respeto. Para nosotros es algo indignante y triste, y nos da mucho coraje saber que Diana ni siquiera contó en un lugar digno en donde fuera depositado su cuerpo. Después de que le practicaron la necropsia, lo dejaron tirado en el piso. No hay refrigeradores en ese espacio, hay demasiados cuerpos en el piso, porque pues no cuentan con instalaciones adecuadas. Pierden partes de los cuerpos de las víctimas, porque a Diana le quitaron un pedacito de su corazón para tomar una muestra, y hasta el momento de hoy nosotros seguimos preguntando en dónde quedó esa muestra, y pues definitivamente la fiscalía nunca nos ha dado respuesta. También su ropa, la negligencia de la fiscalía, nunca nos dijo en dónde quedó. Nosotros llevamos casi 4 años preguntando en dónde quedó su ropa, ¿no? Porque pues no sabemos, no consta en la carpeta de investigación, y pues le hemos preguntado, y muchas veces cuando nosotros le preguntamos al policía de investigación o al MP que tiene la carpeta, o hasta la fiscal, ellos simplemente se tratan de deslindar de esa responsabilidad, diciendo que cuando ocurrió el asesinato de Diana o el feminicidio de Diana, ellos no hicieron el levantamiento,
que fue responsabilidad de los de la Procuraduría de Chimalhuacán. Pero pues ya, yo ya la verdad estoy cansada de siempre de oír eso, ¿no? Porque siempre cualquier cosa que yo les pregunte de que por qué no se hizo esto, que por qué no se hizo lo otro, que por qué no hay este estudio, que por qué no hay lo otro, siempre es lo que me dicen, ¿no? Que no es su responsabilidad, porque la carpeta llegó después, llegó en agosto a la Fiscalía de Feminicidios, pero pues supimos que aunque llegó ese mismo año, en el 2017, Lidia, ¿nos puedes escuchar? Lidia, creo que hemos perdido contacto. Sí, Lidia. Bueno, espero que podamos recuperar la comunicación con Lidia Florencio. Al parecer ha tenido alguna falla. Erika, perdona, estás con el micro silenciado. Gracias, sí, tienes toda la razón. Muchas gracias, Diana. Perdonen, esperamos recuperar la comunicación con Lidia. Mientras, bueno, quería mencionar rápidamente el caso de Ana Martínez. Como yo lo comentaba al inicio de esta conferencia, Ana Martínez no pudo estar presente con nosotras porque justo tuvo que viajar de emergencia a California. Su mamá era Marilú y Marilú fue asesinada el 3 de octubre del año 2020 en la Ciudad de México, en la alcaldía de Tlalpan. El caso de Marilú es que estando ella también de viaje, Ana Martínez visitando a su padre en los Estados Unidos, se entera después de 3 días de viaje que su madre ha desaparecido, que Marilú ha desaparecido, y cuando llega 3 días después resulta que nadie le ha comunicado pues de esta desaparición y que fue asesinada también. Las complicaciones por las que ha pasado Ana Martínez por esclarecer el asesinato de su madre han sido prácticamente las mismas condiciones que todas estas mujeres nos han contado, una revictimización constante, una falta de empatía por parte de las autoridades y sobre todo de que han señalado como presunto culpable al que entonces era pareja de su esposa y que tampoco se lo comunicó, de su madre y que no se lo comunicó. Y bueno, no hay hasta ahora nada claro, no se ha investigado y Ana sigue buscando justicia. Me ha pedido que mencione el testimonio de Marilú porque ella se mueve prácticamente entre Estados Unidos y México para buscar que alguien vea su caso, que alguien haga algo porque las investigaciones se aceleren. Las investigaciones están llenas de irregularidades y bueno, hasta ahora Ana Martínez no sabe exactamente qué le pasó a su madre Marilú. Así que lamento mucho que Ana no haya podido estar ahora aquí con nosotros, pero bueno, si quieren, damos paso. No sé si tenemos a Lidia, no hemos recuperado a Lidia, pero bueno, venga que podemos continuar con los testimonios. ¿Les parece bien si empezamos con Diana? Diana Riva, no sé, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero de todo. Creo que comparto claramente las palabras que ha dicho mi compañera Clara, que es muy, muy difícil hablar después de vuestros testimonios y después de vuestras experiencias y quería mostrar ante todo mi solidaridad y mi empatía hacia vosotras, en este caso Lorena, Maribel, Lidia y Ana, aunque hoy no nos acompaña aquí, toda nuestra solidaridad, ¿no? Que nos habéis explicado estos casos tan duros y tan crudos y desgraciadamente tan comunes. Porque, ¿no? Según un estudio que ha hecho Amnistía Internacional en el 2020, los casos de denuncias y asesinatos de mujeres en México están en 3.752, y digo el dato exacto porque todos ellos tienen nombres y apellidos, y los cuales casi 1.000 han estado considerados investigados como feminicidios, y esto nos lleva a que estos
4 testimonios que hemos oído hoy, ¿no? Sean con 4 nombres y apellidos, pero es que detrás hay de feminicidios, pues 920 y pico más con nombres y apellidos. Y esto nos muestra desde nuestra condición y de reflexión como eurodiputadas y no como víctimas de feminicidios en México, claramente, que la violencia de género sin duda es una de las vulneraciones de derechos humanos más generalizada en todo el mundo, ¿no? Y en toda la historia y por desgracia vosotros la habéis vivido muy de cerca. Y se le suma, ¿no? Que estáis delante de esta justicia en el Estado mexicano que os niega, ¿no? Os niega a vosotras y a los familiares de los desaparecidos o de víctimas de feminicidio. Y ante todo vemos cómo transformáis esta lucha, ¿no? Cómo la transformáis, este duelo y este dolor en una reivindicación. Yo creo que ante todo tenemos que mostrar, ¿no? Que sois mujeres, que la violencia y la impunidad de México os ha empujado a luchar para esta justicia y para buscar esta reparación. Por lo que no puedo empezar sino que reconociendo todo este coraje y al mismo tiempo lamentar públicamente el abandono de este Estado hacia vuestras hijas, hacia vuestras madres, hacia vuestras mujeres de vuestro entorno. Por eso quería empezar con esta solidaridad y con que sepáis que estamos a vuestro lado y también agradeciendo en este caso a Erika, pero a este programa Os Oigo. Bueno, ¿me escuchan? Mira, Lidia ya está aquí. Si queréis, Erika, ¿quieres que acabe Lidia? Lidia, si quieres terminamos para que puedan hablar los parlamentarios. No hay problema. ¿Nos escuchas? Sí la escucho. Bueno, pues ¿Puedes o quieres terminar con tu testimonio, Lidia? Gracias. Sí, está bien. Bueno, pues después de 4 años, el 6 de julio del 2020, realizamos la familia de Diana un plantón afuera de Palacio Nacional, en donde a los pocos días la Fiscalía nos da la noticia de que ya había detenido a un sujeto por el feminicidio de Diana. Hay muchas irregularidades, como siempre, en el proceso. Ahorita el sujeto está detenido en el penal de Nesa Bordo. Estamos esperando las audiencias para que se le juzgue por el feminicidio, pero pues él en su declaración dice que no solamente participó él, sino que hay otro sujeto. Y pues hasta ahorita la Fiscalía no nos da nuevamente, aunque hemos hecho demasiada presión, no nos ha dado una línea de investigación para saber qué están haciendo para dar con el segundo implicado en el feminicidio de Diana. Entonces vemos que pues a pesar de que nosotros nunca nos hemos rendido, siempre hemos estado presionando a esas autoridades, vemos que a ellos no les interesa buscar al segundo implicado. Como les vuelvo a repetir, aunque está detenido este sujeto en el penal, siguen habiendo muchas inconsistencias. Yo no afirmo que sea inocente, pero también quiero que la Fiscalía me diga qué es que si realmente que me dé pruebas para saber qué es el sujeto, porque a mí de nada me sirve que haya un probable responsable que vaya a ser juzgado si yo no tengo la certeza de que es el feminicida de Diana. Entonces, ahorita estamos esperando esas audiencias para que sea juzgado por el feminicidio de Diana. Pero, pues, ha sido una lucha que jamás en los casi 4 años, pues, nos hemos rendido. Hemos estado siempre haciendo cosas para que esas autoridades hagan su trabajo, porque yo creo que sería pues su responsabilidad hacerlo sin que uno estuviera detrás de ellos o haciendo cosas para presionar.
entonces vemos que la debida diligencia no se respeta, ¿no? Y estamos aquí exigiéndole al Estado mexicano que ya pare de asesinar a nuestras hijas y que de veras sean tomados los protocolos de actuación en feminicidios para que todas las muertes violentas de nuestras hijas tengan justicia. Les agradezco mucho. Gracias, Lidia. Muchas gracias, Diana. Y si quieres continuar. Gracias, Lidia. Bueno, pues continuando, estaba en el momento que agradecía también todas estas organizaciones y la de hoy especialmente de Os Oigo para realizar este tipo de actos, porque lo más importante o una de las cosas que tenemos que hacer es concienciar de la gravedad de la situación que vivimos las mujeres en todo el mundo y hoy especialmente dando voz a México, pero también porque a través de esta voz y de poder concienciar de la gravedad podemos, ¿no?, generar inercias a nivel global para poder combatir esta lacra que también es global, que tenemos que buscar medidas a nivel global para poder encontrar alguna solución. Quería hacer también y remarcar que estamos en un año de pandemia y la pandemia también nos ha llevado a confinamientos y a cuarentenas en todo el mundo y se ha podido comprobar cómo la violencia machista aumentaba alarmantemente durante este año, ¿no? Hasta Naciones Unidas ha descrito esta realidad como una pandemia en la sombra, ¿no? Una pandemia en la sombra que después de haberos escuchado y sabiendo y conociendo el caso de México y los feminicidios, creo que lleváis muchísimos y muchísimos años vosotros también ya viviéndola. Y México no es una excepción. Miraba los datos de este último año en temas de pandemia y veía cómo la violencia de género ha crecido más de un 20%, ¿no?, entre enero y junio del 2020 y las llamadas a emergencia a 911 relacionadas con esta violencia machista se han aumentado un 45%, ¿no? Y debido a esto, también vi que ha sido la misma sociedad civil mexicana, ¿no?, que ha creado esta iniciativa o esta buena iniciativa con el nombre de Observatorio de Género y COVID-19 para monitorear y evaluar y difundir este impacto que está habiendo y este aumento, ¿no?, ya no solo las cifras que teníamos, sino este aumento con el impacto de la pandemia del COVID-19 en las mujeres. Y estas experiencias y estas guías, estas iniciativas que vemos por todo el mundo, pues nos han de servir de guía. Nos han de servir de guía porque las realidades tan duras que vivís hoy y estamos escuchando hoy en México las tiene que afrontar el 50% de la población mundial, de la población de mujeres que vivimos, por lo que no nos podemos quedar de brazos cruzados y tenemos que seguir intentar avanzar en esta cruzada que tenemos las mujeres en este momento. Por lo cual, desde mi papel en este momento de política, no se pueden quedar solo en palabras y tenemos que sigamos aumentando los crímenes a las mujeres, sino que tenemos que hacer cambios estructurales, ¿no? Y evidentemente necesitamos, y nos dicen que necesitamos hacer cambios en la educación, por ejemplo, pero creo firmemente que los principales cambios han de ser a nivel legal y a nivel institucional, que es donde encontramos, como hemos visto también en vuestros casos, una impunidad que crece hasta el 98%, ¿no?, cuando llegamos en estas instituciones. Para hacer un poco de contrapié, en Europa también estamos librando esta batalla, evidentemente con otras situaciones, pero también la estamos librando y por eso, por ejemplo, este año estamos intentando y exigiendo y esperemos que llegue a final de año una directiva europea sobre violencia de género, que esperemos que ayude a los estados a poder combatir con esta situación y poder, ¿no?, llevar este modelo a cabo también para que sea un modelo más para que se puedan ejercer en otros países. Y también estamos trabajando para incluir esta violencia machista dentro de los eurocrímenes para poder garantizar que los estados puedan tener herramientas para combatir entre estados esta chacra. Lo apunto un poco para también dar un marco europeo de este trabajo que tenemos que hacer todas las mujeres a nivel mundial.
yo creo que somos conscientes de este trabajo que hacéis, ¿no? Que se replantea en diferentes ámbitos, como regulación, se tiene que regular las órdenes de protección, garantizar, ¿no? Hemos visto la transparencia de las sentencias judiciales, ha de haber transparencia en estas sentencias, garantizar el derecho a la justicia, ¿no? Y combatir esta impunidad, y tenemos que evitar estos recortes que agudizan la situación presupuestarios en los servicios de atención a las mujeres que viven casos de violencia. Y a todo ello se añade, y lo habéis explicado muy bien, esta revictimización de las mujeres que denuncian los casos y cómo vosotras tiráis a cabo y cómo habéis explicado, por lo que una vez más muy conscientes de vuestra lucha y en este caso estamos a vuestro lado. Yo creo que en el Parlamento Europeo tenemos que encontrar fórmulas posibles para seguir visibilizando, ¿no? Yo siempre explico que nuestro trabajo tiene como dos grandes caminos. Una es la de poder denunciar, poder dar voz, encontrar espacios para poder explicar la realidad, en este caso de México, porque estoy en esta delegación de México, la Unión Europea, o porque estamos con María Eugenia en diferentes comités de las mujeres, por lo que tenemos que buscar estos espacios por justicia y también por sororidad global que nos une a todas las mujeres en el mundo, y por eso estamos hoy aquí compartiendo. Pero también tenemos que encontrar maneras, ¿no? Que es el otro trabajo que tenemos, que es el de las relaciones, el de la legalidad, el de los acuerdos, para prevalecer y que no haya estas injusticias. Y en este caso y en este sentido, mi grupo, que estamos en diferentes grupos, hoy creo que es una buena oportunidad porque tenéis 3 eurodiputadas de diferentes grupos parlamentarios, el mío, que es el Grupo Verdes ALE, hemos sido, por ejemplo, muy críticos con este acuerdo global entre la Unión Europea y México. Y lo hemos sido básicamente por dos aspectos. Una, por la protección, por las cláusulas de protección del medio ambiente y desarrollo sostenible, y el otro por los derechos humanos, que son insuficientes y crecen y siguen creciendo, ¿no? Por lo que estas violaciones de derechos humanos en México hasta ahora, desgraciadamente, no han tomado suficiente en serio esta parte de las instituciones europeas a la hora de establecer lazos económicos, que es una de nuestras de estas aplicaciones que llevamos, y es que las cláusulas, y porque creemos firmemente que las cláusulas sobre derechos humanos, democracia y sostenibilidad pues se han de aplicar. No solo tenemos que mirar los conceptos económicos, sino que han de ir sujetos también en este sentido. Y otro ejemplo es el de los acuerdos con Mercosur, ¿no? Que también tenemos que mejorar, porque este comercio entre ambas partes, que México, Europa es el segundo país después de Estados Unidos donde México tiene exportaciones, pues se puedan ligar a estos derechos humanos. Por último, porque también María Eugenia querrá decir más cosas, yo creo que hay iniciativas positivas que también me gustaría anunciar, porque creo que o hacer hoy, ¿no?, de altavoz también, porque también tenemos que dar luz a estas iniciativas positivas, ¿no? Como pueden ser esta iniciativa que se llama Spotlight, que es una asociación entre la Unión Europea y Naciones Unidas y que representa un esfuerzo mundial sin precedentes a favor de la igualdad de género y la lucha contra la violencia machista, y que hace que se accedan las mujeres a justicia y a su empoderamiento. Este es un ejemplo que tenemos que seguir y seguir trabajando, porque las mujeres de todo el mundo no tengamos herramientas para seguir adelante. Y creo que es aquí donde tenemos, y Clara también lo ha dicho, ya sé que es fácil decir estamos aquí para los que queráis, pero creo que con esta situación estamos para seguir visibilizando la situación de los feminicidios de México. Yo llevo 15 años al lado de esta lucha, porque empezó hace 15 años con mi pareja, y ahora sigo yo en el Parlamento Europeo intentando cada año hacer un seminario sobre feminicidios en el Parlamento Europeo. Este año tenía que ser el año para trabajar el tema de los feminicidios y
hacer experiencias tanto Europa como México en el tema del sistema judicial. Nos queríamos basar, ¿no?, en la formación de jueces, en qué situación está a nivel judicial, para seguir avanzando no solo en explicar los casos concretos, sino en ir a estas estructuras, ¿no?, que decíamos que eran importantes, pero no ha podido ser por el COVID, pero seguiremos en marcha. Sé que mis compañeras también trabajan en este aspecto y solo, si no vuelvo a tener la palabra, pues agradecer muchísimo estar hoy aquí, que estas cosas que nos lleva la vida ha coincidido, ¿no?, el testimonio de Lidia con su hija Diana en compartir su nombre, por lo que aquí quería especialmente pues enviarle un abrazo a Lidia, porque cuando hablaba con su hija era imposible no conectar con este caso llevando el mismo nombre que tu hija Lidia, por lo que, bueno, un abrazo muy fuerte. Yo creo que podéis contar con nosotros para buscar espacios y de colaboración y también de reivindicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Y solamente igual recordar que esta transmisión se está llevando a cabo solo con 3 en este caso, Ana, que no ha podido estar, pero todos los testimonios que han llegado a Os Oigo México sobre feminicidio, ojalá hubiéramos tenido alguna oportunidad tecnológica para poder contarlos todos, ¿no? Y mucho tiempo, mucha voluntad. Así que les vuelvo a agradecer a todas ustedes porque lo que ahora creo que estamos tejiendo es un buen puente que tiene que servirnos de algo, ¿no? Y les agradezco mucho por escuchar y por hablarnos de sus testimonios. Estos son solo 3 de los testimonios que se viven todos los días en México sobre una violencia sobrenaturalizada en hombres y mujeres. Así que muchas gracias porque sé que esto tendrá que trascender de manera positiva. Y ahora sí, una disculpa, María Eugenia, porque cambié un poco el orden de participación. Una disculpa, María Eugenia. Te dejo a ti la palabra. Ella es vicepresidenta de la Comisión de los Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género en el Parlamento Europeo y es del partido Podemos en España. Bueno, pues muchas gracias. También estoy en la delegación de México. Entonces, bueno, empiezo, creo que ya se ha dicho mucho, ¿no? Empiezo en primer lugar por daros las gracias por habernos dado estos testimonios, reconocer vuestro coraje y vuestra valentía, esta lucha de las mujeres, de las madres, de las abuelas, que se reproduce por toda América Latina y por Europa también. Hoy es el 10º aniversario del Convenio de Estambul, es un instrumento jurídicamente vinculante que tenemos en Europa para supuestamente acabar con las violencias machistas, aunque la Unión Europea aún no lo ha ratificado y hay gobiernos en el Consejo Europeo que también se oponen a este convenio y no lo ratifican. En Europa hay también violencias machistas, hay feminicidios, pero desde luego no en la medida en la que se está dando en México desde hace tantísimos años, porque ya son décadas. Yo soy feminista, soy profesora universitaria, llevo toda mi vida trabajando derechos de las mujeres, he trabajado todo este tema del feminicidio, conozco los datos, los casos, aún así, escuchar de viva voz pues lo que he escuchado aquí y lo que he escuchado tantas veces en otros lugares también, pues a mí me deja completamente abatida, ¿no? Esto ya lo ha expresado Clara y lo ha expresado Diana. Es muy difícil hablar, la verdad, y en estas condiciones. Tenéis una sentencia que fue la primera de la Corte Interamericana, la primera que condenó a un Estado justamente por permitir feminicidios en su territorio, que fue la sentencia de Ciudad Juárez, un lugar donde se ha masacrado a las mujeres durante años. Y ahí se señaló lo que vosotras habéis señalado aquí, la complicidad y el encubrimiento por parte de Fiscalía, por parte de la Policía, por parte del Poder Judicial, la revictimización continua y constante a la que se somete a todas las víctimas y a las víctimas directas y las colaterales, y la desvergüenza absoluta de las instituciones mexicanas en todos y cada uno de los estados de México, especialmente más en unos que en otros, pero en todos y cada uno.
hemos conocido algunos otros delitos que se han cometido de manera masiva en México, pero lo que sucede con las mujeres es un problema que creo que merece la pena subrayar y no dejar de subrayar. Y evidentemente, aunque lamente decirlo porque es un gobierno al menos presuntamente de izquierda, evidentemente López Obrador no está haciendo lo suficiente. Y la prueba pues está aquí. Nosotros, decía antes Diana, que somos la voz y debemos ser también la voz de ciudadanos y ciudadanas europeos, pero también en la medida en que formamos parte de estas delegaciones, de los ciudadanos y las ciudadanas afectados por estas delegaciones. Yo estoy en Eurolat, o sea, en la delegación de América Latina, estoy en la de México y estoy en la de Chile. Aparte, soy vicepresidenta primera, como se ha dicho, de la Comisión de Mujeres, donde también está Diana. Y, por tanto, me parece que procede del todo no solamente hacer esta escucha, sino canalizar estas voces hacia algún lugar. Hablaba con Clara ahora por WhatsApp, justo cuando se ha marchado, que mañana pues estaremos en contacto las tres. Vamos a hablar acerca de qué es lo que se puede hacer. Me he permitido también escribir al presidente de la Delegación de México, que es una persona que yo creo que va a empatizar mucho con estos casos, y me ha dicho que hagamos un Zoom para ver también qué es lo que se puede hacer, cómo se puede trasladar esto a los otros miembros y miembros de la delegación, y para que no solamente se hable de ese acuerdo comercial al que aludía Clara, y que, por cierto, nosotras también, en línea con el Grupo Verde, pues no consideramos muy positivo, como ha dicho Diana, por razones ambientales, pero también porque no consideramos que estén suficientemente garantizados los derechos humanos y, en concreto, los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, me parece que llevar esto a la delegación, canalizar de alguna forma estas voces a la delegación para que al menos no seamos nosotras tres las únicas que escuchemos, sino también los miembros que están comprometidos con la ciudadanía mexicana porque forman parte de esa delegación, me parece que es del todo necesario, ¿no? Y no descarto, bueno, junto con Diana y con Clara, que podamos llegar a acuerdos para ver, bueno, de qué otra manera podemos amplificar esto, ¿no? Para que no quede únicamente en la anécdota o en el testimonio concreto, ¿no? Quizás podamos reunirnos con el embajador de México frente a la Unión Europea, que yo tengo muchas reuniones con él, justamente por razón de género, porque trabajo con él todos estos temas de las mujeres, y alguna otra cosa más, ¿no? Así que, bueno, toda la empatía, todo el apoyo, todo el compromiso, en la medida en que podamos amplificar estas voces, amplificarlas. Yo me comprometo a hacer todo lo posible junto con Diana y con Clara. Y bueno, tenemos el alcance que tenemos, tampoco vamos a prometer lo que no podemos cumplir porque somos eurodiputadas, somos un buen canal de amplificación de voces, pero no tenemos una incidencia directa sobre lo que sucede en México, ni lamentablemente podemos hacer nada por mejorar esa atención policial y judicial, ¿no? a las víctimas, ¿no? Excepto señalar, criticar y poner el acento para que al menos sientan vergüenza. Y esto sí que lo podemos hacer, y es lo que yo creo que es a lo que yo creo que nos podemos comprometer, ¿no? En fin, yo la verdad es que estoy bastante desolada, me pasa mucho, y no sé si puedo añadir mucho más, ¿no? Creo que Diana además ha explicado muy bien nuestra posición y bueno, no tengo tampoco mucho más que añadir, ¿no? Sí que intentaros hacer ver que nuestro compromiso, al menos el mío, y estoy segura que el de mis compañeras también, es sincero, ¿no? Y que las razones por las que estamos en el Parlamento Europeo, o al menos yo estoy en el Parlamento Europeo, tienen mucho que ver con los derechos de las mujeres, que es un compromiso en mi caso completamente vital, porque, insisto,
Soy una profesora universitaria y llevo toda mi vida trabajando esto. De hecho, hice un estudio muy pormenorizado hace años sobre la sentencia de Ciudad Juárez y sobre las sentencias de la Corte Interamericana sobre estos asuntos afectando también a otros países de América Latina. Voy muy a menudo a México, he trabajado mucho allí y hace poco hice un toxitour también, porque también soy ecofeminista y también trabajo temas ambientales. Hice un toxitour y atravesé pues 6 estados mexicanos para denunciar todo el deterioro ambiental de las grandes multinacionales, en una de las razones por las que nos oponemos a ese acuerdo. Y bueno, intentar, bueno, pues trasladaros eso, ¿no? Que es un compromiso que es real y que nuestro alcance es potente, aunque limitado. Y sabiendo eso y asumiendo esas limitaciones, pues todo el compromiso y todo el apoyo. Y muchas gracias, porque cuesta volver a contar la historia y es, por una parte puede ser terapéutico, pero por otra parte también es muy duro, y lo ha comentado también Lorena, ¿no? Cómo volver a contar una historia una y otra vez, y ella misma se ha quebrado, ¿no? Mientras lo contaba, pues es una revictimización y es un proceso muy duro, ¿no? Entonces entiendo que habéis hecho también un esfuerzo grande por hacer llegar vuestra voz, pues ahora mismo, pues a lo que representamos en este momento en el Parlamento. Así que, pues eso, daros las gracias y poco más. Muchas gracias, María Eugenia. Bueno, pues nada, agradecerles a todas, sobre todo a Lorena, a Maribel y a Lidia por esta demostración de fuerza, que yo coincido mucho con lo que decía anteriormente Clara, ¿no? Yo tampoco, y creo que muchas mujeres nos estaríamos preguntando de dónde se saca esa fuerza y esa entereza para seguir luchando a pesar de todo. Y sobre todo también gracias a ustedes, a las parlamentarias europeas, porque en un país como México, en el que se escucha poco, y la prueba es que estamos aquí, ante la falta de respuestas y solamente de una escucha por parte de autoridades mexicanas, lo que ustedes han hecho es de verdad importante. Y sabemos, como mexicanas y mexicanos que somos, que nos toca afrontar mucho de responsabilidad de lo que sucede en nuestro país. También a ustedes, como representantes políticas de esta parte del mundo, que puede señalar e insistir en, oye, no se está respetando a las mujeres en tu país. Lo que acaba de pasar, de verdad, es importantísimo y les agradecemos mucho. Gracias nuevamente, Lidia, Maribel y Lorena. Gracias, María Eugenia. Gracias a Clara, que tuvo que irse, y gracias a Diana. Gracias por este espacio, porque, insisto, creo que tiene que trascender en algo mejor. Así que, si nadie más quiere decir algo, vamos despidiendo esta transmisión de Os Oigo México con Os Oigo España y todo lo que conforma Os Oigo en el resto de América Latina. Muchas gracias a todas y que tengan un buen día y que nos vayamos todos con las ganas de que todo mejore para todas. Muchas gracias. Adiós, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.